Esas son muestras talla 2 y 4. Está bien. Veremos cómo te queda y... Un poncho. No, tomarás lo que te dé y te gustará. Aquí está este dolce para ti. Y zapatos de Jimmy Choo. Manolo Blahnik. Vaya. A Nancy González le encanta este. Narciso Rodríguez. Este fragmento es de la película El Diablo viste a la moda. Y sí, escucharon bien. Mencionaron a Nancy González. Uno de los personajes está escogiendo prendas y accesorios de reconocidos diseñadores para Andrea, la protagonista de la película, y quien trabaja para la revista de moda más importante del mundo. Y entre los estantes abarrotados con zapatos, vestidos y sombreros, saca un bolso hecho con piel de cocodrilo teñida de azul. Un típico Nancy González. No es casualidad que el nombre de la colombiana y sus artículos aparezcan en esta película que estrenaron en el 2006. Para ese entonces, la firma que encabezaba ya era protagonista en varias tiendas de lujo en Estados Unidos. Con el nuevo milenio llegaron también nuevas tendencias en la moda. Quizás la más recordada es Y2K, con pantalones de tiro bajo, telas de malla, minifaldas y accesorios coloridos. Y precisamente esa explosión de color fue la que aprovechó Nancy González. Esta es ella en una entrevista que consiguió hace 15 años en uno de los locales Bergdorf Goodman, la glamurosa tienda por departamentos que acogió sus creaciones desde 1988. Just looking for new ideas, new finishes and the skins, new colors, new shapes, because I think nobody needs another handbag. Nancy aseguraba que estaba en una búsqueda constante de nuevas ideas, no solo para estar a tono con las tendencias, sino también para instalarse de lleno en el mercado de lujo de los cueros animales. En el amanecer del siglo XXI, la industria de pieles experimentaba un periodo de cambio y controversia. Aunque seguía siendo una parte significativa de la moda y la confección, enfrentaba críticas por parte de grupos que luchaban por el bienestar de los animales. Pero a pesar de la creciente conciencia sobre los problemas éticos de esta industria, entre los años 2000 y 2010 hubo un aumento del 70% en las ventas de pieles a nivel mundial. En ese contexto, y después de vender su primera colección en Nueva York, Nancy González se radicó con su hijo y mano derecha, Santiago Barberi, en esa ciudad. Ese fue el comienzo de su imperio del glamour. En este episodio les contaremos la historia del auge de Nancy González en Estados Unidos y en las pasarelas más importantes del mundo, cómo sus creaciones llegaron al cine y describiremos cómo son los lugares donde viven los animales de donde se obtienen sus pieles. Mi nombre es Nicolás Ibargüen, soy periodista, ambientalista y amante de la naturaleza, pero sobre todo soy alguien que está convencido de que debemos cambiar la relación que tenemos con la Tierra. Bienvenidos a Elemental, un podcast sobre el único planeta con vida del que tenemos noticia, nuestra relación con él y sus demás especies. Cuando empezamos en Estados Unidos, la gente preguntaba por qué nuestra etiqueta decía Nancy González, Colombia, Nueva York, pues según ellos, Colombia nunca podría competir con capitales de la moda como París o Milán. Esto fue lo que dijo Santiago Barberi, hijo de Nancy González, al diario The New York Times en una entrevista que les concedió en el 2014. Y razón no le faltaba. Hasta ese momento, ningún diseñador colombiano había llegado a las grandes ligas de la moda, y mucho menos podía sentarse en la misma mesa de gigantes como Oscar de la Renta o Giorgio Armani. Como lo explicamos en el capítulo anterior, buena parte del éxito de Nancy González estaba en el tratamiento que les daba a las pieles. Los colores y los acabados eran su sello profesional. Pero esto no hubiese sido posible sin la cantidad de cueros que llevaba hacia Estados Unidos. Colombia, desde hace varios años, es la meca de las pieles de babilla y cocodrilos. Anualmente exporta entre 600 y 700 pieles de estos animales a Europa, Estados Unidos y Asia. Vamos unos años atrás para entender mejor el origen de este negocio. Obtener pieles era ilegal hasta que en la segunda mitad del siglo XX se aprobó la instalación de zoocriaderos, que son fincas para la reproducción en cautiverio de especies como babillas y caimanes aguja. Los zoocriaderos son una figura legal. Es una figura que está habilitada por la legislación ambiental. Para operar tiene que tener un permiso de la Corporación Autónoma Regional y, dependiendo de las especies que vayan a ser aprovechadas, también del Ministerio de Ambiente.
Ella es la senadora Andrea Padilla, quien se ha destacado en Colombia por luchar por los derechos de los animales desde el activismo y más recientemente desde la política. Y su utilización, el aprovechamiento de estos animales es para consumo, pero también para el aprovechamiento de sus partes. Aquí vale la pena aclarar que los zoocriaderos en Colombia pueden ser de 3 tipos: abiertos, cerrados o mixtos. En los primeros se capturan periódicamente huevos, neonatos y juveniles de especies silvestres en su medio natural para luego ser incubados o criados hasta que alcancen un tamaño comercial. En los zoocriaderos cerrados, aunque existe una captura inicial de animales en su hábitat, todos los procesos se hacen con la descendencia nacida en cautiverio. Finalmente, los mixtos son aquellos en los que se maneja una o varias especies, tanto en ciclo abierto como en ciclo cerrado. La ley en Colombia establece que los zoocriaderos deben devolver cada año el 10% de lo capturado durante 10 años para completar así el 100% de lo extraído del medio. Es decir, 1 de cada 10 ejemplares capturados debe ser devuelto a su hábitat natural al fin de cada año. Puede sonar un poco confuso, pero lo que buscan con este modelo es afectar lo mínimo posible a los animales y los ecosistemas de donde son capturados. La voracidad del mercado, que no ha parado de crecer desde la etapa industrial hasta nuestros días, ha dejado un rastro de sangre en bosques, llanuras, mares y costas, y en prácticamente todos los ecosistemas. Por eso la historia, desafortunadamente, está llena de ejemplos de especies que los seres humanos llevamos hasta la extinción en nombre del progreso, del crecimiento, de la voracidad sin medida del sistema en el que vivimos. En 1493, Cristóbal Colón escribió en su diario: durante mi segundo viaje a la isla de Santo Domingo, descubrí a un maravilloso tipo de focas. Tienen 4 ubres, son medianas, tímidas y al parecer tienen buena piel, que serviría para hacer abrigos. Esta isla está llena de encantos. Lo que estaba describiendo era la foca monje del Caribe, un animal que habitó las costas desde Florida hasta Venezuela. Los registros históricos aseguran que eran extremadamente dóciles. Su belleza inspiraba ternura y era sorprendente la inteligencia con la que rodeaban bancos de peces para cazar. Sin embargo, la sentencia de Colón se cumplió. Con la llegada de colonos, la foca monje comenzó a ser cazada por su piel, su grasa y también como alimento. Debido a su docilidad, los humanos las atrapaban con mucha facilidad, y aunque no hay registros oficiales de esto, se dice que en ocasiones las despellejaban vivas, algo que sigue pasando en cientos de industrias donde los volúmenes son tan masivos que asegurar prácticas éticas y cuidadosas con el bienestar animal no es más que un eufemismo. Los últimos avistamientos de una pequeña colonia de estas focas son de 1952 en la isla Serranilla, cerca del archipiélago de San Andrés y Providencia. En el 2009, exploradores para un programa de History Channel transmitieron imágenes de un animal extraño en uno de los cayos de Florida. Se dice que pueden ser grupos aislados sobrevivientes de esta foca, pero uno de los científicos a cargo de la misión tenía la esperanza de que fuera otro animal, pues en sus palabras: está bien que se mantengan en las sombras, ocultas de los seres humanos que llenaron de horror su existencia y se aprovecharon de su nobleza para cazarlas hasta desaparecer. Algo similar estuvo cerca de ocurrir con el cocodrilo del Orinoco, del que hablamos en el primer episodio. Y estos son solo 2 ejemplos. La lista de animales extintos por la cacería para conseguir sus pieles es larga y dolorosa. Por antecedentes de ese calibre, la legislación colombiana optó por controlar la industria de pieles y su exportación a través de los zoocriaderos. En Colombia, los animales silvestres son propiedad del Estado. Entonces, el Estado, digamos, es quien tiene la custodia y regula y define todo lo que puede hacerse y no hacerse con los animales silvestres. Y dentro de las posibilidades de aprovechamiento de animales silvestres, hay, digamos, unos casos muy puntuales, que son la caza, hasta hace poco la caza deportiva, que fue declarada inexequible por la Corte Constitucional. Está la caza con fines de experimentación, que ese es el caso, por ejemplo, de Manuel Elkin Patarroyo, que ha sido también tan dramático. Está el caso de la caza de subsistencia y está la instalación de zoocriaderos. Pero para tener esos zoocriaderos y para poder hacer estos tipos de caza, excepto la de subsistencia, que es la que realizan, digamos, comunidades étnicas, hay que tener permisos de las corporaciones autónomas. Y esos permisos tienen unos trámites dispendiosos que implican, bueno, demostrar la capacidad, el para qué, el aprovechamiento, tienen unas cuotas, etc.
Las exportaciones colombianas de productos obtenidos en los zoocriaderos iniciaron a finales de 1989, un año después de que Nancy González comenzara a producir accesorios con pieles de becerros. Entre las especies que usó Nancy González para sus bolsos estaban el varano, un lagarto que vive en áreas húmedas, el gamo, una especie de venado nativa de Europa, babillas y pitones. Según la información de sus abogados y también de la página web de su marca, que desapareció tras la captura en el 2022, todas las pieles venían de zoocriaderos autorizados, lo que les otorgaba legalidad en Colombia y en cualquier parte del mundo. Para el 2006, el año en el que estrenaron El Diablo Viste a la Moda, la película que mencionamos al principio de este episodio, sus productos ya estaban en tiendas como Harrods de Londres, Galerías Lafayette en París y, claro, los más glamurosos locales de Estados Unidos. En esta entrevista, Nancy González describe las características de una buena cartera. It's important in a big bag, for example, that they need to be light, not heavy, because if you put things inside and the bag is still, it's too much. Lo que explica, mientras en sus manos tomaba un bolso rojo hecho con piel de babilla, es que todo en el producto debe funcionar. Esto quiere decir que los bolsillos deben ser útiles y que el peso debe ser adecuado, pues dentro de él se pondrán muchas cosas y no tiene sentido que pese tanto como el acero. En la firma, Nancy era la encargada de diseñar y su hijo Santiago de los contactos, de hacer crecer la marca y mantenerla a la vanguardia. Fue él quien decidió que el futuro del negocio no estaba en las ventas al detal y quien pensó en Seúl, Corea del Sur, como el primer destino para que las creaciones de Nancy González aterrizaran en Asia. Este es Santiago en una entrevista en el 2012. Poder trabajar con mi madre es como trabajar con dos compañías. Ella diseña la colección y dirige su fábrica. Una vez que las carteras llegan, yo soy el vocero de la compañía y dirijo creativamente esa voz. ¿Cómo nos vamos a comunicar visualmente? ¿Cómo nos vamos a comunicar con la prensa? ¿Con qué tipo de celebridades queremos trabajar? Trabajar con el equipo de redes sociales y el equipo de relaciones públicas a nivel mundial. De Seúl saltaron a Hong Kong, a Dubái y a Taipei. El mundo estaba abierto para Nancy González. Su marca había despegado y ganaría cada vez más reconocimiento. En el 2007, el Accessories Council, una organización comercial que representa la industria de los accesorios de moda, joyería, calzado y bolsos, le otorgó el premio de la marca del año. Este reconocimiento lo han ganado antes marcas como Gucci, Louis Vuitton y Dior. Pero fue en el 2008 cuando sus bolsos llegaron a otro nivel. El Museo Metropolitano de Nueva York alberga en su interior obras notables como autorretratos de Rembrandt y Van Gogh, pero en las últimas décadas se ha dedicado a recopilar colecciones de arte moderno, muestras que son íconos de nuestros tiempos, entre ellas ropa y accesorios. En abril del 2008, a las vitrinas del Met, como es popularmente conocido, llegó Espigadora, un bolso que hicieron en colaboración Nancy González y Michelle O'Connor, una escultora estadounidense. El comentario de arte del New York Times, a propósito del bolso, aseguraba que la obra Espigadora recordaba los bolsos recolectores que se usaron hace milenios para guardar elementos de supervivencia. Nancy González creó el cuerpo del bolso con bandas negras y estrechas hechas con piel de cocodrilo. En la parte superior, el asa, que es de donde se toma el bolso, imitaba una rama doblada que Michelle O'Connor fundió en plata esterlina. La descripción de este bolso en el museo, que reposa ahora en las bodegas y periódicamente es expuesto, dice que tanto la diseñadora como el artista han reimaginado la naturaleza como una perfección superior. Como si hubieran sido tocadas por Midas, la piel de reptil y la rama nudosa se han dorado en una belleza alternativa. El arte y el lujo muchas veces parecen ir de la mano. Por eso, la creación de Nancy González encontró espacio en un museo de tan alto nivel que también es visitado por los consumidores a los que ella esperaba llegar. Así lo describe Diana Gómez, consultora en marketing y moda, con quien hablamos también en el primer episodio. Hoy en día hay consumidores que siguen siendo fieles a un modelo tradicional y a consumir este tipo de materiales a base de animales porque los consideran materiales más nobles y porque para ellos representan una forma evidente de lujo al tú tener acceso a un producto hecho con un material que es escaso. Por las calles de Nueva York y California, muchas estrellas de Estados Unidos portaban los bolsos y carteras de Nancy González. Y es que El Diablo Viste a la Moda no fue la única película donde aparecieron sus accesorios. ¿Reconocen esta intro? Es la apertura de Sex and the City, la serie de televisión que entre 1998 y 2004
contó las historias de 4 mujeres y sus vidas en Nueva York. Sus creadores escribieron 3 películas basadas en la serie y la primera que publicaron fue en el 2008. En ella, una de las protagonistas, llamada Samantha Jones, luce mientras camina en las calles de la ciudad un bolso dorado hecho con piel de cocodrilo. Se trata del Gold Tote Bag, un lujoso bolso que diseñó Nancy González en el 2005 y que se vende por $2.200. Pero además, en Gossip Girl, otra famosa serie que por esa época se emitía en Estados Unidos y muchos otros países, una de las protagonistas aparece luciendo orgullosa un bolso Nancy González hecho con piel de pitón. Aunque varía acorde a la colección y el estado, un bolso nuevo de la diseñadora caleña puede costar desde $2.000 hasta $15.000. Y sumado a la televisión y el cine, otras estrellas ayudaron a popularizar su firma en todo el mundo. En el capítulo pasado mencionamos a Britney Spears, a quien fotografiaron en Soho, el barrio de Manhattan, con un bolso carmesí de Nancy González hecho con piel de babilla colombiana. También llevaron sus bolsos y carteras la actriz Salma Hayek, la diseñadora y empresaria Victoria Beckham, la famosa actriz colombiana Sofía Vergara, Meryl Streep, Sarah Jessica Parker, y podríamos seguir con esta lista un rato más. Pero detrás del glamour, las pasarelas y el mercado que la había puesto en un trono, estaban los graves cuestionamientos a los lugares de donde ella y su hijo obtenían las pieles. En general, quienes defendemos los derechos de los animales nos oponemos entonces a la instalación de estos zoocriaderos, por más buen aprovechamiento económico, ambiental que haya de estos individuos, porque pues son seres vivos que sienten y sufren. Aquí de nuevo la senadora Andrea Padilla. Todos los animales vertebrados, mamíferos, reptiles, anfibios, aves y muchos peces son animales que tienen capacidad de sentir. Y eso no es un concepto abstracto, es un concepto biológico, porque la sintiencia la determina la posesión de un sistema nervioso. Y todos estos animales tienen un sistema nervioso que les permite experimentar el dolor en sus cuerpos y ser conscientes de que quienes sufren y padecen son ellos. Es decir, hay conciencia del ser en este sentido, pero también son individuos que luchan por vivir, que construyen relaciones familiares, afectivas, complejas, que tienen una vida social extraordinaria, una vida mental rica y compleja, distinta de la nuestra, por supuesto, pero no por eso menos significativa e importante en términos morales. En otras palabras, estos animales tienen un sistema nervioso que les genera sensaciones muy parecidas a las de nuestra especie cuando estamos bajo estrés o dolor. Los zoocriaderos han sido objeto de intensos cuestionamientos éticos. En medio de debates sobre la moralidad de mantener animales salvajes en cautiverio con fines lucrativos o de entretenimiento, surgen preocupaciones sobre el impacto psicológico y físico en estas criaturas y, como dice la senadora Padilla, su libertad se ve restringida en un entorno artificial. La falta de espacio, la limitada estimulación ambiental y la reproducción selectiva para satisfacer demandas comerciales son solo algunas de las prácticas criticadas. Quizás la más grave tiene que ver con cómo matan a algunos de los animales. En el 2022, PETA, la organización que lucha por el trato ético hacia los animales, publicó un conmovedor video que busca darles voz a los cocodrilos que viven y mueren en los zoocriaderos. Me llamo Cindy. Desde que tengo memoria he vivido en una pequeña fosa de concreto con docenas de cocodrilos más. Nunca conocí a mi mamá. El activismo PETA frente a lo que ocurre en los zoocriaderos se remonta mucho tiempo atrás. Por varios años han conseguido filtrar aliados a su causa en las granjas productoras de pieles. Nuestro recinto era oscuro y estaba sobrepoblado, y nuestra alberca de agua a menudo estaba turbia y llena de excremento. No había espacio para jugar ni nadar. Todos estaban agitados y estresados por estar tan apretados unos contra otros. Cuando nos heríamos o enfermábamos, nadie nos cuidaba. Un día, unos humanos me arrinconaron y me ataron cuerdas apretadas alrededor de la boca. Me dieron descargas eléctricas con una picana. Vi el cuerpo de mi amiga temblar mientras la electrocutaban a ella también. Nos llevaron, a mi amiga y a mí, a otro edificio. El olor era terrible y chorreaba sangre de todos lados. Tenía mucho miedo. Desde Texas hasta Tailandia han denunciado el accionar de estos lugares donde la crueldad parece ser la norma. En un zoocriadero del sur de Estados Unidos, por ejemplo, documentaron cómo los caimanes, cuando apenas tienen 1 año, les disparan con una pistola de perno cautivo, que es un dispositivo que aturde a los animales antes del sacrificio,
o son cruelmente cortados estando aún conscientes y sintiendo dolor. Es difícil verificar los métodos que aplican en Colombia, pues muy pocos zoocriaderos, mataderos y demás industrias de esta línea están dispuestos a mostrar sus operaciones al público. Y más allá del cuestionamiento ético a los zoocriaderos legales, hay una situación grave por los zoocriaderos ilegales, que operan en varias partes del país. Hay muchos lugares que funcionan como si fueran zoocriaderos, pero no tienen el permiso de la corporación autónoma, lo que los convierte en ilegales y frente a los cuales debería entrar la policía a operar para hacer la incautación y abrir un proceso de tipo administrativo y o penal. La situación económica de las corporaciones que se encargan de la verificación de zoocriaderos y que también tiene bajo su mando el manejo de animales rescatados del tráfico es precaria. En regiones como Chocó y Amazonas no tienen la capacidad logística para garantizar el bienestar de las especies, lo que acaba siendo un caldo de cultivo para lugares donde el maltrato hacia los animales se impone. Y hoy, lamentablemente, no hay un interés en el sistema judicial frente a estos temas. Lo siguen viendo como un tema de poca monta, irrelevante. Me decía un directivo de una CAR, por ejemplo, que un día recibió una llamada de un fiscal territorial que le dijo: hermano, no me envaine con 30 tortugas, porque yo tengo aquí mucho que hacer con homicidios y 1000 cosas. No me envaine con 30 tortugas, más bien deme 8. O sea, eso para hablarte del sistema absolutamente corrupto que tenemos frente a esto. En el caso de los zoocriaderos ilegales, cuando las autoridades logran actuar a tiempo para intervenirlos, la situación es dramática. Los hallazgos que ha hecho la policía son realmente estremecedores de miles de animales hacinados en pocetas, en piscinas, en albercas que están allí para ser comercializados, sus huevos, sus pieles, su caparazón, o para comercializar los animales enteros, digamos. Es una legislación robusta en términos, digamos, de la especificación de las conductas ilegales. Pero más allá de que sean legales o ilegales, organizaciones como PETA y personas como la senadora Padilla se han encargado de señalar la crueldad con la que tratan a los animales en los criaderos, algo que buena parte de la población se niega a ver, aunque muchos nos imaginemos lo que pasa ahí dentro. Son seres que sienten y sufren y deberían tener protección legal, pero a la vez no lo son porque hay un aprovechamiento económico. Y al final siempre caemos, digamos, en la misma discusión. Sí los protegemos, pero no en la medida en que hay actividades económicas alrededor de la explotación. Entonces entra la legislación que protege a los animales teóricamente a generar una serie de vacíos vía excepciones que al final nos conducen al mismo punto de inicio, y es que los animales están desprotegidos y solamente protegemos a los que nos interesa proteger en términos afectivos, o a los que nos parecen más carismáticos, o a los que debemos proteger porque está en juego nuestra propia subsistencia como especie animal en riesgo. De hecho, una de las campañas más fuertes de PETA ha estado enfocada en exigir a las marcas Hermès, que compartió vitrinas en más de una ocasión con Nancy González, que deje de matar cocodrilos y caimanes para fabricar bolsos y cinturones de lujo. En la búsqueda de información para esta miniserie, no encontramos registros de Nancy González o de su hijo hablando sobre los animales de donde obtenían las pieles. En entrevistas, solo hacían referencia a los cueros, que eran materia prima para bolsos, carteras y más adelante zapatos. Nosotros amamos el color. Somos de Colombia, así que somos personas coloridas. Se trata de los paisajes, los colores brillantes y los terminados. En Nancy González, el trabajo se trata de cómo lograr hacer ver nuevas las pieles y cómo trabajamos en los terminados. Considerar a los animales solo como insumos no es exclusivo de la industria de la moda, y mucho menos algo nuevo. Durante milenios han sido vistos como recursos a ser explotados para satisfacer nuestras necesidades y deseos. Esta visión utilitarista ha llevado a la domesticación de animales para la alimentación, el transporte, la vestimenta y diversas formas de entretenimiento. A menudo, los animales han sido tratados como meros objetos de propiedad, como ocurrió en el pasado también con las personas esclavizadas. Seres vivos que son engranajes para que el mundo moderno funcione tal y como hoy lo conocemos, con toda clase de productos al alcance del dinero, desde platos con la carne de diversos animales hasta costosos abrigos o accesorios hechos con sus pieles. Pero cuando la firma Nancy González había logrado tocar la cima con su imperio de lujo y glamour, vino la desgracia. El viernes 24 de marzo del 2017, Santiago Barberi González murió en Nueva York.
La prensa reportó el hecho. Sin embargo, ni su familia ni los allegados explicaron la causa por la que murió a los 40 años. El diario The New York Times, en la nota sobre el deceso, aseguró que era un personaje alegre y carismático. También lo describió como un hombre diminuto y de gafas, con un gusto inmaculado. En las horas posteriores, su mamá escribió un mensaje de despedida en Instagram. Con gran tristeza les informamos sobre la muerte de nuestro querido Santiago. Era un genio creativo con un talento inusual. Sentía gran pasión por sus creaciones, el arte y su familia. Desde el fondo de mi corazón, agradezco los mensajes y espero que podamos celebrar su vida y su legado en esta despedida. Y como si fuera el final de una era, la muerte de Santiago marcó el principio del ocaso. Sobre eso les hablaremos en el próximo episodio, el derrumbe de la famosa firma Nancy González, cómo acabó en prisión después de su captura y qué ha ocurrido con su caso recientemente. Este episodio es una coproducción del equipo de la no ficción, de Excel Content Studios y de Nicolás Ibargüen. El guión fue escrito por Juan Camilo Hernández Meléndez. La producción ejecutiva es de Isaac Lee y Carmen Graterol. La ilustración de la portada es de Isabela Soto Vallejo. La mezcla y el diseño de sonido son de Valentina Fonseca. La canción de introducción y cierre es de Manuela Mejía y el handpan es interpretado por Felipe Ibargüen. Si tienen comentarios o sugerencias, escríbanos a nuestro Instagram, @podcastelemental. Y si les gusta este trabajo, ayúdenos a regar la voz. Recomiéndenlo a amigos o familia a quienes les pueda servir o interesar. También no se olviden de darle clic al botón de seguir o follow y a la campanita dentro del show Elemental para no perderse ningún capítulo nuevo. Muchas gracias por escucharnos.